Esta mañana es bien especial. Es el último domingo de abril y vamos a mayo. Y mayo es súper especial porque es Día de la Madre. ¿Y qué se puede comparar al amor de una madre? Yo creo que nada se puede comparar al amor de una madre en este mundo, ¿no? María acompañó a Jesús hasta sus últimos momentos y después. Y yo recuerdo que mi mamá siempre ha estado ahí y mi abuela siempre estuvo para mis tíos. Y la madre siempre está ahí. Y hay muchas madres que se la rifan solas. Que por X, Y o Z se la tienen que rifar solas. El amor de una madre no está a discusión. Pero vamos a tener una clase especial para el Día de las Madres, hermanas. Pero hoy vamos a hablar del amor del padre, de un padre. Y te quiero hablar un poquito de mi caso. Yo, como tú sabes, tengo 3 varones y todos son bien diferentes. Cuando nació el primero, nació en un hospital privado, todo bonito, yo lo recibí y bien padre. Nació el segundo y nació en unas circunstancias totalmente diferentes. Él nació prematuro y me avisaron que él tenía, al nacer, tragó líquido amniótico y se puso muy mal. Dentro de eso le dio neumonía. Entonces un 7 mesino con neumonía era muy complicado. Y ahí estuve yo, día y noche, día y noche. Después de un mes salió y era una cosita chiquitita. Yo me acuerdo que lo acostaba en mi pecho y aquí cabía. Era una cosita bien pequeñita, mi hijo Adrián, el de en medio. Nació el tercero y el tercero nació en otras circunstancias y nació sano, pero él tenía un problema en el estómago, tenía mucho reflujo y lo tuvieron que operar a muy temprana edad. Entonces cada hijo es bien especial. Los caracteres, aunque podemos hablar similar y tener ademanes similares, son diferentes. Cada uno es muy especial. Cada uno es muy diferente. Y para mí ha sido una dicha ser padre. Como te dije, el primero recibirlo, el segundo estar ahí día y noche en el hospital, el tercero pequeñito bebé entregarlo a los cirujanos para que lo operaran del estómago. Y cuando él sale de anestesia, me miraba y hacía su cara de enojo así y me pateaba con su piecito, como reclamándome, ¿por qué me entregaste a que me lastimaran? ¿No? Y bueno, los niños se olvidan muy rápido y empiezan a crecer. Y empiezan a crecer y tú juegas con ellos. A mí me encanta, me encantaba jugar con ellos a toda hora. Tuve esa dicha, aunque fui papá soltero mucho tiempo. Me encantaba jugar con ellos y los vi crecer. Y cuando las cosas no se dieron con su mamá, pues yo luché por verlos. Nunca, nunca, nunca me cansé. Y bendito Dios, ahí están. Bendito Dios, ahí siguen. Y es bien padre, ¿no? Cuando juegas con ellos, cuando les enseñas a cantar, a jugar, y van creciendo. Pero cuando empezamos con la adolescencia con ellos es bien complicado. Ya se vuelve difícil. Ya no obedecen. Ya hacen lo que se les da su regalada gana. Ya no ayudan en casa. Y empiezan a tomar caminos que tú no tenías contemplados para ellos. Algunos escolares toman un camino. Yo quiero que sea ingeniero y se mete a medicina, ¿no? Yo quiero que sea y se mete a otro lado, pero hay casos peores, ¿no? Con que yo quiero que esté bien y lo empiezas a ver y miras que se está perdiendo, que está con malas amistades,
que no es lo que tú soñaste. Y de repente ya no sabes dónde está tu hijo. Y de repente se van lejos. Como la pequeñita de Bianca, ¿no? Que está en Guanajuato. Y de repente se van. Y uno quisiera estar ahí. Y uno quisiera decirle, no hagas esto porque te va a pasar mal. Y la mamá quizá lo dice, pero ¿sabes qué? El padre tiene que volverse solamente alguien que los mira y los cuida. Vamos a estudiar un pasaje clásico en la Biblia. Un pasaje que muchos grupos religiosos lo ocupan para discipularte, para regañarte, para manipularte. Pero aquí lo vamos a estudiar de una forma totalmente diferente. Vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 al 32. Y vamos a ver cómo es el amor de un padre. En mi caso te digo, y no creo que sea yo el único, nunca he dejado de ver por mis hijos. Estuviera viviendo con su mamá o no. En mi caso siempre luché por mis hijos y siempre he tratado de darles lo mejor. Quizá no es tu caso, ni el caso que tú viviste con tu pareja. Y en verdad lo siento mucho que haya tantos hombres desobligados. Porque eso al final nos marca. Yo tampoco tuve padre. Eso al final nos marca. Y es muy complicado que tú tengas dudas y no haya una figura paterna que te diga qué hacer, cómo hacerle, que te dé un consejo. Es muy complicado. Pero vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a leer la versión Reina Valera. Lucas 15, versículo 11 al 32. También dijo, es Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Qué versículo, qué pasaje acabamos de leer. Y se ha interpretado de muchas formas, pero hoy vamos a entrar nuevamente, hermanos, a ver contextos históricos. Vamos a ver un poquito más de teología profunda. Lo habíamos dejado un poquito, pero bueno, ya estamos regresando a esto. Vamos al contexto histórico. Imagina la escena. Jesús estaba enseñando a los cobradores de impuestos, a los que nadie se juntaba con ellos, a los que nadie quería, a las de casta moral baja. Les estaba enseñando acerca del reino de Dios. Cuando los maestros religiosos de ese tiempo estaban enojados y murmuraban y decían: este hombre recibe pecadores y come con ellos. Este hombre convive con lo peor. Recuerda que para ellos los cobradores de impuestos estaban separados de la comunidad, los habían expulsado de la comunidad religiosa de Israel. Imagina a las prostitutas que estaban ahí. Y para los fariseos, ellos estaban espiritualmente muertos. Los pobres, las prostitutas, los cobradores de impuestos, todos estaban espiritualmente muertos. Y fíjate, es contradictorio, porque estos maestros querían ganar adeptos. Por eso se paseaban con sus grandes vestimentas. Ellos querían ganar adeptos. Y se paseaban así y los buscaban, pero no les interesaban este tipo de personas para llevarlos a tener una relación con Dios. No les interesaban los desechos, no les interesaban lo que a ellos no les parecía bueno. Fíjate, Mateo 23:15. Mateo 23:15 dice: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del Gehenna, del infierno de ustedes. Dice: ¿para qué lo ganan si lo van a hacer peor que ustedes? Y no sé si te pase, ¿no? Si has visto grupos religiosos que eso pasa. Ganan, están buscando adeptos, unirlos a sus filas, que hagan el trabajo del pastor, que hagan el trabajo del líder. Y cuando lo logran, lo hacen peor que ellos. ¿Y qué hablo peor que ellos? Religiosamente, estamos hablando de una forma religiosa. Y no se refiere literalmente al infierno, eso ya lo vimos, hermanos. ¿Te acuerdas que tuvimos una clase que se llama El infierno? ¿Sí? Los fariseos y maestros de la ley no eran capaces. Si no has visto la clase del infierno, está en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Vela, te va a sorprender y quizá te saque de balanza. Vela, si no la has visto, mírala, y cualquier duda, aquí estoy para servirte. Continuamos. Los fariseos y maestros de la ley no eran capaces ni tampoco estaban dispuestos a entender que Dios deseaba el arrepentimiento de todos. Dios deseaba que todos nos arrepintiéramos. Y cuando tú te arrepientes, cuando tú muestras
arrepentimiento, o cuando ellos se arrepentían, porque estamos hablando de aquellos tiempos, causaba una inmensa alegría en el cielo. Jesús enseñó esta parábola del hijo pródigo, pero casi nunca se habla, o muy poco, se habla de los dos hijos y su padre. Vamos a ver por medio de estos tres personajes cómo Jesús reflejó la composición de su audiencia en aquellos tiempos. Por eso es importante conocer el contexto, hermanos, e imaginarnos la escena, imaginarnos los escenarios. Cada persona que estaba escuchando a Jesús podría mirarse en el espejo de la parábola y decir: no, caray, este soy yo. El hijo pródigo describía a los marginados morales y sociales. Su hermano a los judíos autojustificados que se sentían buenos. Y el padre a Dios. Jesús les habló directamente a los miembros de su audiencia. Él llamó al pecador a arrepentirse, al justo a aceptar al pecador y alegrarse con la salvación. Él llamó, hermanos, a la reconciliación. Esta historia describe de una manera viva el amor de Dios por sus hijos, el amor del Padre por sus hijos. Así sea el caprichoso, así sea el desobediente, como al obediente. En aquellos tiempos se conocía plenamente la paternidad, y fue lo que enseñó Jesús, la paternidad de, bueno, vamos a decirlo así, la paternidad de Dios sobre su Hijo, sobre Jesús, y a Israel como al hijo caprichoso. Israel siempre fue el hijo rebelde, siempre ha sido el hijo caprichoso, el hijo desobediente. Me sonó a canción. Fíjate lo que dijo Efraín en Jeremías 31, 18, 19. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Cuando nos arrepentimos, todo pasa. Pero vamos al punto número 1, hermanos. El hijo caprichoso. Jesús narró la historia de un padre rico que tenía 2 hijos, y ambos trabajaban con su padre en la granja. Pero el menor se tomó inquieto y quiso alejarse de la supervisión paterna. ¿Por qué pasa? Porque uno como padre es: mira, esto no es así, es así. Mira, para que lo hagas mejor, tienes que hacerlo así. Hay que enseñar, y es un proceso. Y al hijo rebelde, el hijo adolescente, el hijo joven, piensa que todo lo sabe. No sé si te ha pasado. Sí, yo ya lo sé hacer. No, yo ya lo sé hacer. Pero bueno, este joven quiso decirle: ya no más, quiero ser libre. Quería vivir como a él se le diera la gana, e irse a otro lado. Hermano, ¿tú crees que el padre no sabía lo que pensaba el hijo? Los papás, los padres, y hablo del padre, separando padre y madre, solamente del padre, desarrollamos un sexto sentido con los hijos. Bueno, también las mamás, y las mamás más. El padre podría haberle dicho: espera, un día tú y tu hermano van a heredar todo. Todo va a ser tuyo. Pero en lugar de eso, el padre esperó a que su hijo tomara la decisión.
Un día el hijo menor se acercó a su padre y le dijo: papá, dame lo que me toca de la herencia. Fíjate, al decir eso, aquí vemos que el padre no se llevaba bien con el hijo. O más bien, el hijo no se llevaba bien con su padre. Que no le gustaba el trabajo, que no le gustaba el trabajo diario, la rutina. Que se sentía mejor que el papá, lo que te digo, ¿no? Yo ya me lo sé todo, yo soy mejor que tú, yo ya me la sé. Y además quería usar como él quisiera, como se le diera la gana, el dinero que él pensaba que merecía. Porque también los hijos piensan a veces que se merecen todo. Fíjate, en aquellos tiempos esta solicitud era una falta absoluta de respeto hacia el padre. Era como desearle la muerte. Ya muérete para que me des lo que me toca. Pues este hijo quería esa parte de la herencia antes de que su padre muriera. El padre le dio a su hijo una parte. Pero fíjate, al recibir su parte de manera anticipada, el hijo renunció, y esto es importante, el hijo renunció a su derecho a la propiedad cuando las disposiciones de la herencia tuvieran efecto. Él ya no iba a recibir nada. Además, en aquellos tiempos, perdió su nombre, su posición y su prestigio en la comunidad donde habían crecido, donde había vivido. Él fue completamente aislado y se consideraba como muerto. Eso pasaba en aquellos tiempos, eso se hacía en aquellos tiempos. Pasa el tiempo y el padre continuó manejando la granja. El hijo menor recibió su parte, juntó todo lo que tenía, dice la palabra, y se fue. Fíjate, cuando eres joven, ¿qué pasa? No tienes experiencia, tenemos idealismo juvenil, no somos discretos, somos fanfarrones. Y luego, él pasó de la granja a una ciudad. Seguramente se rodeó de amigos que no le convenían, de falsos amigos. Y él hizo al lado todo lo que había aprendido. Hizo al lado todos los principios y valores que había aprendido de su padre. Al final se gastó todo. Derrochó todo. Por la hambruna de aquellos días, que te acuerdas que derivada de la pérdida de las cosechas, este joven tampoco encontraba ya trabajo. Después de tenerlo todo, ahora tenía que trabajar. Y encontró un trabajo denigrante para él como judío: darle de comer a los cerdos, un animal impuro para ellos. Levítico 11:7. Ahí se dio cuenta de su pecado. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Él había pecado contra Dios. Pensó para sí mismo: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Se dio cuenta que su padre había quedado triste y él anhelaba una reconciliación y quizá conseguir trabajo en la granja de su padre. Él sabía que había perdido todo, pero aún así él se había arrepentido. Y vamos a cortar esta historia aquí, ahorita vamos a retomarla y vamos al punto número 2. Ya vimos el punto número 1, el hijo caprichoso, el hijo rebelde, como tú quieras llamarle. El punto número 2, el hijo envidioso. Esta palabra pudo haber concluido con que así que empezaron a hacer fiesta y tan tan. Pero no la termina así Jesús.
Porque, ¿sabes por qué? Porque él inicia este pasaje, esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, los 2 personajes son importantes. Si no hubiera pasado esto, la historia estaría incompleta. Y esta referencia del hijo mayor, que este había sido un hijo fiel, comprometido con el trabajo de la granja. Obviamente él sabía que era el heredero. Él estaba afuera en el campo trabajando cuando todos los demás en la granja celebraban el regreso de su hermano. Él servía bien a su padre y su padre apreciaba lo que él hacía. En esta lectura no podemos explicar por qué fue el último en saber del regreso de su hermano. Quizá estaba en las tierras más lejanas de la granja. Cuando él regresó y escuchó la música, preguntó a los sirvientes, ¿qué está pasando? En segundo supo del regreso de su hermano menor. En segundo supo que su padre había ordenado matar el becerro más gordo porque su hijo había regresado sano y salvo. Este hijo sintió envidia. Este hijo sintió coraje. Fíjate, si el hermano mayor hubiera entrado a la casa, por usos y costumbres de aquellos tiempos, el hermano mayor, este hermano envidioso, por usos y costumbres de los judíos de aquellos tiempos, tendría que asumir el papel de maestro de ceremonias. Esto era cuidar que todo estuviera bien, que hubiera suficiente comida, que hubiera suficiente bebida, para hacer que la celebración permaneciera tarde y noche. Pero ¿qué crees que el hijo mayor rehusó a entrar a la casa? Porque simplemente no podía entender cómo su padre lo recibía de esta forma y estaba feliz. Y al repudiar la costumbre de aquellos años, también repudió y rechazó a su padre y lo insultó públicamente. Así como el hijo pródigo había insultado a su padre al pedirle la herencia, así el hijo mayor lo ofendió al no cumplir con los usos y costumbres de aquellos tiempos. Y seguramente esto no lo habías notado, pero mira cómo sus 2 hijos le fallaron al padre. El padre tuvo que salir de la casa para encontrarse con su hijo mayor. Él trató a los 2 por igual. Sin embargo, el hermano no quería un tratamiento igual. Él le reclamó a su padre humillándolo en público. Aunque su padre continuaba suplicándole, el hijo autojustificado, el hijo mayor autojustificado, se veía a sí mismo como un sirviente y no como hijo. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, le dijo al padre. Sus palabras fueron hirientes. Él acusó a su padre de nunca haberle dado ni siquiera un cabrito para tener una fiesta con sus amigos. Pero para su derrochador hermano, por el contrario, había ordenado el becerro más gordo. Él rechazó dirigirse a su padre como padre y a su hermano como hermano. Él dijo, ahora que llega ese hijo tuyo, o sea, no, ni siquiera mi hermano, ese hijo tuyo, ya ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Nunca dijo ni dio el título a su padre. Fíjate, esta afrenta era una gran ofensa contra su padre.
y un rompimiento con las relaciones familiares. Pero el padre se dirigió al mayor con la misma ternura con la que se había dirigido al menor. Le dijo: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El padre le enseña la importancia a su hijo de ser su hijo. Él le dijo: teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano, este hermano tuyo, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Estas palabras repiten las palabras usadas en la sección 2, que enfocamos en el hijo menor. Fíjate, y estas vinculan a los dos hermanos y al padre. Jesús no platica, Jesús no cuenta cuál fue el resultado. Él se detuvo a propósito, donde lo hizo al dejar la historia inconclusa, porque él le indicaba la puerta, le indicaba que la puerta, hermano, permanecía totalmente abierta. El padre invita al hijo a participar en la fiesta y el hijo tenía que decidir. Eso dependía de él. Cuando el hijo menor se va, el padre le hace entender que la puerta estaba siempre abierta. El hijo menor decidió que debería regresar con el padre. Y eso es bien importante. ¿Qué es lo que nos muestra, entre muchas otras cosas aquí? Nos muestra que la decisión es nuestra. Nosotros decidimos si regresamos al Padre o no. Y esa decisión tiene consecuencias. El querer sanar, el querer regresar, siempre tiene consecuencias. Y vamos al punto número 3. Vamos a hablar ahora del Padre. Y fíjate, acuérdate cómo inicia esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Jesús nos muestra que el padre tenía una relación buena con los hijos. Él los amaba entrañablemente. No, quizá no posesivamente, sino sabiamente. Y yo aquí pienso en un padre relativamente joven. Y fíjate, para no oponerse vigorosamente al escándalo, a la escandalosa petición del hijo menor de dividir la herencia. Pero él no dijo nada. Un padre mayor, un padre viejo, quizá se hubiera negado. Pero este padre reconoció el deseo del hijo de ser independiente. Y aunque la propuesta de su hijo menor le dolió profundamente, lo ofendió profundamente, él se lo guardó para sí mismo. El hijo se fue. Y hermano, ¿cómo duele cuando un hijo se va? Cuando van creciendo, cuando va a su primera fiesta, ¿cómo estás tronándote los dedos? Cuando van creciendo y van a fiestas y van aquí y van allá, ¿cómo estás? ¿No? No solamente si tienes hijos, también si tienes hijas. ¿No te preocupa? ¿No te preocupa y te estás asomando a la ventana a ver si ya llega? Quedó a las 12 y son 12:01 y ya estás mirando tu reloj para ver dónde está. Y podemos pensar que el padre había tratado de averiguar dónde estaba su hijo y qué estaba haciendo. Porque todos somos así. ¿Estás de acuerdo? Podemos pensar que el padre hizo esto. Él debe haber conocido las condiciones miserables en las que su hijo vivía y que después lo trajeron de vuelta. Como nosotros, esperando a que tu hijo llegue, te asomas,
como nosotros esperando a que tu hijo regrese, oras. Como nosotros esperando a que tu hija o tu hijo esté bien, estamos orando. Hay varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si todos en la granja? Bueno, primero, ¿por qué ningún familiar buscó a este hijo cuando se hundió en la pobreza? Si todos en la granja disfrutaban de prosperidad. ¿Por qué no le enviaron dinero, comida para que saciara su necesidad? Quizá el papá podía haberle dicho, voy a mandar un mensaje y decirle, vente, regrésate. Y esto habría sido una expresión de amor paternal. ¿Estás de acuerdo? Ya no sufras, vente, regrésate, aquí estás bien, yo te voy a seguir cuidando. ¿Cuántas veces has estado en esta posición? Pero fíjate, aquí el contraste, el padre no salió a buscar al hijo para traerlo a la casa. En las parábolas anteriores el pastor corrió a los montes para encontrar a la oveja perdida, y la mujer barrió el piso para buscar la moneda perdida. Pero el padre, en esta parábola, permaneció en casa. Se quedó. Hay una diferencia entre una oveja y una moneda. Y un hijo. Fíjate, por el otro, la única manera para que un pastor recobre una oveja es saliendo a los montes a buscarla. La única manera que una mujer recupere su moneda es barriendo el piso. Sin embargo, el padre tiene más de una opción. La primera es visitar a su hijo y pedirle, invitarlo, regresa a casa. Pero hermana, hermano, no hay garantía de que el hijo acepte la invitación o que regrese sin haberse arrepentido. La segunda es esperar pacientemente y sabiamente a que el hijo vuelva en sí, a que el hijo reconozca su pecado y reconozca por su propia voluntad y busque esa reconciliación con el Padre. Y cuando eso pasa, el hijo es restaurado. De esta manera, el perdido es encontrado. No era el hijo, sino el padre el que estaba en control de la situación. El padre miraba la dirección por la que espera ver a su hijo regresar. Por eso cuando lo vio, su corazón corrió hacia él, dejando a un lado toda la dignidad y el decoro. Él corrió a abrazar a su hijo descalzo, mugroso, apestoso, vestido con harapos. En las culturas de ese tiempo, para un próspero terrateniente, correr era una falta de autorrespeto, especialmente cuando esto ocurría a la vista de los aldeanos, a la vista pública de los aldeanos. El hogar paterno no era parte de la granja, hermanos, sino que estaba localizada en la aldea misma. Así que cuando el hijo se acercaba a la comunidad, literalmente tenía que soportar la burla y el señalamiento. Y si alguien podría protegerlo del abuso verbal y tal vez físico, era su padre, quien corrió deprisa hacia él y le brindó protección. No le importó que no fuera bien visto. El padre abrazó a su hijo y lo besó, y él lo aceptó como miembro de la familia antes de que el hijo se postrara delante de él como un esclavo y besar sus pies, o cayera de rodillas y besar su mano al abrazarlo. El padre le hizo saber al muchacho que aún lo consideraba su hijo. Por eso, cuando el joven quiso decir lo que había pensado y que quería ser tratado como un trabajador más,
en la granja de su padre, este plan del hijo quedó sin efecto, pues el padre lo había determinado así. Al besarlo, lo reconoció como su hijo. Y el hijo dijo la verdad al confesar su pecado: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Acuérdate lo que hablamos, debido a estas tradiciones, estos usos y costumbres, ya no era digno de considerarse su hijo. Él había renunciado a cada derecho como hijo. Pero el amor del padre termina con las especulaciones del hijo, pues lo recibe con todo el amor. La espera había terminado, y esa espera tan larga que se nos hace a los padres cuando un hijo se aleja, cuando un hijo está metido en cosas que no son buenas, cuando un hijo está en la cárcel, cuando un hijo está en la droga, cuando un hijo está en el alcohol, cuando un hijo anda en malos pasos. La espera es eterna. Ese largo periodo había llegado a su fin. El padre tenía a su hijo de regreso. Así que era tiempo de celebración. El padre ordenó a sus sirvientes traer la mejor túnica y ponérsela a su hijo. Ellos le pusieron un anillo en su dedo y sandalias a sus pies. El hijo fue grandemente honrado por su padre, pues la mejor túnica, ¿sabes qué? En aquellos tiempos estaba reservada para los invitados especiales. Y el anillo significaba autoridad. Así que todos podían ver que él fue restaurado, y las sandalias que le fueron dadas eran para indicar que era un hombre libre. ¿Sabes por qué? Porque los esclavos y los pobres caminaban descalzos. Entonces el padre dijo: traigan el becerro más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Así fue como el pastor había llamado a sus amigos y vecinos a celebrar haber encontrado la oveja, esta oveja perdida. Y la mujer celebró haber recuperado su moneda con sus amigas y vecinas. Así también hizo que la gente tocara música y bailara. Todos los miembros de su extensa familia, los sirvientes, vecinos, amigos y conocidos, fueron invitados a la fiesta. Y no fue una oveja, sino el becerro más gordo el que fue sacrificado, lo cual era suficiente para alimentar a toda la comunidad. Era momento de celebrar y de estar felices. El propósito de la festividad fue reconciliar al hijo con todos los aldeanos, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Este hijo mío, dijo el padre, ha regresado a casa, está vivo de nuevo. Hermanos, qué difícil es cuando los hijos toman decisiones que tú sabes que les va a costar, que tú sabes que van a sufrir. Mi hijo el mayor con mi nuera se embarazó a muy jóvenes y yo estaba destrozado porque pensé ya arruinó su vida. Yo estaba destrozado. Él tuvo que sufrir, él tuvo que padecer, y ahora es un buen padre de familia, es un buen esposo, tengo 2 nietos preciosos, y él tuvo que encontrar el camino. Y el padre, a mí me tocó estar ahí solamente mirando, orando y lógicamente estar presente. Y muchas veces es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que dejar que se caigan, que se ensucien,
que coman lo que no nos gustaría que comieran, pero tenemos que aguantar, tenemos que esperar para que ellos sientan el arrepentimiento. Recuerda que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Conclusiones. ¿Cuál es la mejor forma de entender el amor de Dios? Quizá esta es la parábola más conocida de Jesús. Y quizá es la más usada por muchos y por muchos de nosotros. Para discipular la palabra del Padre bueno que sintieron los que oyeron por primera vez esta palabra inolvidable sobre un hijo malagradecido que se gastó toda su herencia. Lo que sufrió después, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de la bondad de un padre preocupado solo por la felicidad de sus dos hijos. Sin duda, todos los que la han escuchado desde el principio quedaron desconcertados. Aquí este padre no era el que imponía su autoridad. ¿Cómo podía consentir la desvergüenza de un hijo que pedía que repartiera la herencia antes de morirse, como para dividir su propiedad, poniendo el futuro incluso de la granja? Jesús los desconcertó todavía más cuando comenzó a hablar de la acogida de aquel padre al hijo que volvía a casa hambriento y humillado. Cuando, estando todavía lejos, el padre corrió a su encuentro, lo abrazó con ternura, lo besó efusivamente, interrumpió su confesión y se apresuró a acogerlo como hijo querido nuevamente en su hogar. Los oyentes no podían creer que el padre había perdido su dignidad. No actuaba como el patrón y patriarca de la familia. Sus gestos eran como los de una madre tratando de proteger y defender a su hijo de la vergüenza y el deshonor. Y más tarde salió al encuentro del hijo mayor y escuchó con paciencia sus acusaciones. Y también le habló con ternura especial y lo invitó a la fiesta. Solo quería ver a sus hijos sentados en la misma mesa, compartiendo un banquete festivo. ¿Qué estaba sugiriendo Jesús? ¿Es posible que Dios sea así? Como un padre que no se guarda para sí su herencia, que no anda obsesionado por la moralidad de sus hijos y que rompiendo las reglas de lo correcto busca para ellos una vida dichosa. ¿Será que la mejor metáfora de Dios, un padre acogiendo con los brazos abiertos a los que andan perdidos y suplicando a los que son fieles que los acojan con amor a todos? Suplicando a los demás, acojan a todos, vayan por todos. Jesús describe el amor del Padre por sus hijos para dejar en claro, en grande manera, como dice también la Reina Valera, el amor de Dios, ese amor de Dios infinito. Quienes lo escucharon reconocieron a Dios en la persona del Padre en aquellos tiempos. Ellos sabían que el pecado es siempre pecado, primero contra Dios y luego contra tu prójimo. Primero, hermano, el pecado siempre pecamos primero contra Dios y luego contra tu prójimo. ¿Cómo perdona Dios a un pecador y lo restaura como miembro de su familia? La actitud del Padre en la parábola representa el amor perdonador de Dios hacia un pecador que se arrepiente. Así como el Padre le dijo a sus sirvientes, hagamos fiesta y alegrémonos, Dios y sus ángeles se alegran por un pecador que se arrepiente, dice la palabra. Así como en las parábolas de la oveja y de la moneda perdida, todos los amigos y vecinos llegaron juntos a celebrar, en la palabra del hijo pródigo o del padre bueno,
el hijo mayor también es invitado a celebrar y alegrarse. Todos estamos invitados a arrepentirnos, a volver al Padre y a celebrar. Los teólogos han elaborado durante 20 siglos, ya durante 21 siglos, discursos profundos sobre Dios. Pero para mí, ¿es todavía hoy esta metáfora de Jesús la mejor expresión del amor de Dios? Esta parábola, los evangelios y la ley, se resumen, hermanos, de la siguiente forma. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y un mandamiento nuevo les doy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así sabrán, por cómo se aman los unos a los otros, que son mis discípulos. Y a Dios, hermanos, sea toda la gloria. Gracias.